Hola, buen día. Hola, profe. Hola, hola, buen día a todos. Están entrando mucho. No me gusta la sala de espera. Que hay que admitirlo todo uno por uno. Hola, profe. Hola Lucas, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mejor Profe, ya. acabo de Dime. tomar desayuno, termino y activo la cámara. ¿No hay problema? Ya, Dale nomás. gracias, profe. Sí. Ok. Ya, chiquillos, pongámonos en tierra derecha. Eh, Primero que todo, con respecto a las presentaciones, yo creo que vamos a poner al día la próxima semana. Hola, profe. Hola, Guido. Profe, Sí. ¿usted puede decir a quién, no sé si tiene a quién le faltan las presentaciones? Sí, eso estaba buscando recién. Creo que subí Ah, esa ya, pero cosa. creo que yo ya la di, ¿no? Me toca así como la oscilación de las ondas, creo. ¿Cómo no se acuerda las cosas que hizo? Debería Es acordarse. que he tenido muchas guías, profe, pero creo que yo ya la di. Sí, tú creo que la diste. Déjame corroborar esa Hola, información. profe. Hola, Dominga me habló, ¿no? Recién. Sí, Hola, buen día. Tiene voz de tuto. Ok, Raimundo, no hay problema. Ya, leído. Y con respecto a tu pregunta, ¿dónde quedó ese archivo? Ah, aquí está mini cápsula. A ver, creo que el último que dio esto. Guido, tú me preguntaste recién, ¿o no? ¿Guido o fue Lucas? ¿Cuál de los dos? No, profe, yo le había preguntado si yo le había dado, pero parece que sí. Espera, aquí estoy. Sí, sí, tú me lo diste. De hecho, llegamos hasta. Llegamos hasta Julieta. Julieta fue la última que presentó. Pero ahí había Mira, voy a actualizar esta hoja porque tuve un problema con mis apuntes. eh, con todos los apuntes que tenía hasta ahora. Así que tengo que actualizarla. Así que por eso vamos a ir retomando de a poquito las presentaciones. O sea, eh, la idea siempre ha sido es que puedan presentar todo. ¿Ya? Y no va a presentar ni siquiera la mitad del curso todavía.
Bien, vamos a retomar las cosas del... bueno, la profe Pamela me estaba comentando de que la semana pasada ustedes no tuvieron clase porque tuvieron que ir a vacunarse. Confírmenme si es así. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces tuvieron solamente una clase con ella. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan algo de lo que estábamos viendo? No. No mucho. Ya. No. Entonces, para refrescar un poco la memoria, eh, habíamos estado trabajando con unos ejercicios, o estamos determinando, el, estábamos determinando cómo poder calcular o cuantificar, ya, cuando hablo de cuantificar, obtener un valor numérico, cuánta es la intensidad de corriente, o cuántas son las cargas que transitan por un conductor en un respectivo tiempo, en un determinado tiempo. Y habíamos trabajado con esta formulita, con la formulita de la intensidad es igual a la carga partido por el tiempo. También habíamos definido sus unidades, ya donde la intensidad de corriente se mide en amperes, donde la carga eléctrica se mide en coulombs, y el tiempo siempre se mide en segundos. A esto yo le mencioné y lo definí como el, o sea, esto está definido, mejor dicho, en algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? O sea, como cuando los científicos se ponen de acuerdo para poder medir determinadas cosas. Por ejemplo, decir la longitud la mido en metros, el tiempo lo voy a medir en segundos, la masa en kilogramos, etcétera. La corriente se mide en amperes en el sistema, la carga se mide en coulombs. Ya, así que teniendo eso en nuestra rutina, eh, podemos hacer ejercicios usando y aplicando esa fórmula. ¿Ya? Este ejercicio ya lo habíamos visto. ¿Ya? Fueron los primeros ejemplos que hicimos. Eh, dice, Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de corriente de la corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Ellos saben que a través de dicho conductor circula una carga de 0,9 coulombs cada 2 segundos. Entonces, los datos, una parte importante de... Espera un poquito. Sí, déjame revisar. Alguien me levantó la mano. Gabriel, Profe, cuéntame. le quería pedir su correo, si me lo podía Claro, lo voy a escribir en el chat. escribir por el chat. Así es. Ya, ahí está el correo. Gracias, profe. Ya. Em, ¿Por qué está ese cuadrito ahí? Ahí sí. Hola, profe. Hola, Sofía, buen día. Hola. Ahí sí. Ya, entonces, este ejercicio ya lo habíamos hecho, estamos repasando la ley de, perdón, estamos repasando cómo calcular la cantidad, la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene los enunciados de física, en tan general funciona así, idealmente la estructura, esto es ideal, ¿ya? Pero obviamente se los dejo a ustedes, de cómo trabajar o cómo plantear o enfrentarse a un ejercicio de física. Y siempre están estos tres pasos, ¿ya? Estas tres etapas. Una que es registrar los datos, ¿ya? Uno, ¿qué quiere decir esto? Uno va al enunciado y hace reconocimiento de los datos. Entonces,
Primeramente, tenemos una carga de 0.9 coulombs. Entonces, uno registra carga eléctrica con la letra correspondiente, que es Q, igual a 0.9, ¿ya? Cada 2S o cada 2 segundos. Y registramos el tiempo, ya que es 2 segundos. Por ende, en nuestra fórmula solamente va a quedar una cantidad que no conocemos, y es la que nosotros llamamos como incógnita. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, en matemática, sería como la X, por decirlo de alguna manera, cuando trabajamos con ecuaciones. Esta es una ecuación también, ¿ya? Entonces, una vez que tengo reconocidos los datos, simplemente los reemplazo. Reemplazo el valor de la carga, ¿ya? Y reemplazo el valor del tiempo. El resultado final simplemente la división, ya que es 0.45. Y como habíamos visto anteriormente, la corriente hay que colocarle su apellido, que es la intensidad corriente que con su apellido, que es la A de Ampere. Entonces el resultado final, como la tercera etapa, que sería comunicar los datos como una respuesta, ¿ya? Dice, como equivale la unidad de medida de Ampere, ¿ya? La intensidad de la corriente resulta igual a 0.45, ¿ya? Ampere. ¿Ya? Eso sería como un ejercicio modelo. Este está en el libro, este ejercicio a seguir. Para que lo puedan también ustedes repasar. Bien, un segundo ejemplo también lo habíamos visto, ¿ya? Si la intensidad de corriente que circula a través de un conductor es de 0.3 amperes, ¿ya? ¿Cuánta carga habrá circulado por el conductor en 2 minutos? Entonces, nuevamente, aquí está indicado los datos, ¿ya? En la primera parte o el primer bloque de la construcción del ejercicio, escribir los datos. Entonces, reconocemos la corriente que circula por el conductor, que es de 0.3 amperes. Entonces, anotamos la I de corriente como 0.3 amperes. ¿Cuánta carga habrá circulado por el conductor en 2 minutos? 2 minutos corresponde a tiempo, así que anotamos con T de tiempo igual a 2 minutos. Entonces el problema que había acá en este ejercicio, cuando lo expliqué, cuando se lo mostré, es que el tiempo aparece en minutos. Y de acuerdo a las unidades que estamos revisando, el tiempo tiene que estar en... ¿En qué unidades tiene que estar el tiempo? Segundos. En Segundos, segundos. profe. En segundos. Entonces uno ahí se hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. 60. Entonces, simplemente hay que multiplicar los minutos por 60, que es la multiplicación que aparece aquí, donde tengo la manito. 2 por 60 y eso es equivalente a 120 segundos. Y ahora tengo el tiempo en las unidades adecuadas. Ahora puedo resolver el ejercicio aplicando la fórmula, donde nuestra incógnita es la carga. Esa es la pregunta. ¿Cuánta carga habrá circulado por el conductor? Así que esa es la pregunta. Vamos al segundo bloque a partir de la fórmula original. Aquí están indicadas cuáles son las cantidades que tengo en este momento. Entonces, para poder resolver esto es igual que una proporción y en general esta se resuelve multiplicando cruzado. Podemos despejar esta incógnita que es la Q. Tan sencillo como pasar el tiempo multiplicando, pasa cruzado multiplicando, ¿ya? Y va a quedar multiplicando a la corriente. Si reescribimos la ecuación, me va a quedar que la carga ya es igual a la corriente multiplicado por el tiempo. ¿Queda claro este paso? El despejar la incógnita, Sí, ¿sí? El resto, pero una pregunta. pregúnteme. Si tenía, no, espere. No, nada. Porque, una pregunta, profe. La I, ¿qué representa? La intensidad
Ah, de ya, ya. corriente eléctrica, Y si ¿ya? tenemos la intensidad y la carga eléctrica, ¿qué hacemos? Uno puede determinar el tiempo, por ejemplo. Pero ¿cómo? Tipo, todo hay que multiplicarlos. Mira, hay una formulita, creo que esta es la siguiente hoja. Sí, está en el siguiente ejercicio. Sí, en el siguiente ejercicio. Ahí te voy a mostrar en general cómo se pueden resumir o cómo tú puedes obtener las fórmulas, ya, todas las fórmulas para poder calcular el ejercicio, ya, Ah, ya. ya. Em, pero tu respuesta es dividirlos, ya por si acaso. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, finalmente, ahora que ya sé cuál es la fórmula que tengo que utilizar, ya voy a multiplicar em, en las cantidades. O sea, voy a multiplicar el valor de la corriente eléctrica, que era 0.3 amperes, y lo voy a multiplicar por el tiempo que encontré, que es 120. Ya, al resolver eso me da 36, y la unidad de carga que corresponde es 36 coulombs. Por lo tanto, respuesta, habrán circulado 36 coulombs de corriente. Perdón, de carga, ¿ya? Bien, vamos con el siguiente problema. Em, Supongo que este ejercicio lo debían haber hecho usted, ¿o no? ¿Hicieron este ejercicio, no? ¿Con Pamela, se acuerdan? O sea, sí, pero yo llegué un poco tarde. Ya, Como, así que no, así que estoy como, sí, o sea, sí me acuerdo que sí hicieron los ejercicios. ya. Perfecto. Bien, el ejemplo 3, ¿ya? Yo quiero que ustedes me digan la respuesta si es que no la vieron. A través de un conductor circula una carga de 25 coulombs con una intensidad de corriente de 6 amperes, 0.6 amperes. Y ahí está tu pregunta que tú me habías dicho recién. ¿Cuánto tiempo le toma a la carga circular por el conductor? Entonces, en general, en física se utilizan mucho estos triangulitos, ¿ya? Donde resume las fórmulas para poder obtener las tres fórmulas. Por ejemplo, si yo encuentro o reconozco que tengo solamente la carga y el tiempo, ya, entonces voy a tapar con mi manito acá, la manito, y va a quedar la intensidad, es lo que voy a encontrar. Por lo tanto, fíjense que queda Q partido por T, o sea que es la división de la carga con el tiempo. ¿Ya? En, en el otro caso, si tengo que encontrar el tiempo, ¿ya? Me va a quedar la división entre la carga con la corriente. ¿Ya? Y si tengo que encontrar la carga, voy con la manito y tapo con la manito, me va a quedar la multiplicación entre el tiempo y la corriente. ¿Ya? Y así uno encuentra las formulitas para las tres formulitas que puede obtener a partir de este triángulo o triángulo resumen. ¿Ya? ¿Queda claro el triangulito? ¿Cómo se obtienen? Ah, sí, sí, igual está Sí, como profe. sencillo eso. Sí, perfecto. Entonces, si vamos al enunciado y hacemos el reconocimiento de los datos, tenemos una carga de 25 coulombs, ¿ya? Entonces anotamos Q de carga, 25 coulombs, con una intensidad de corriente de 0.6 amperes. Intensidad de corriente la definimos con la letra I de 0.6, ¿ya? Registrado acá. ¿Cuánto tiempo le toma la carga circular por el conductor? Esa es nuestra incógnita, el tiempo. Entonces ya vimos recién que el tiempo, ya al tapar con la manito acá, el tiempo es la carga partido por la corriente. Y es la fórmula que aparece acá. Ya, la última fórmula que aparece aquí donde estoy marcando con la mano. ¿Cuánto es el resultado de eso? ¿Lo calcularon?
Uy. Mm, eh, 25 dividido en 0,6. Me da 41 es como 6 es 6, así tipo muchos 6 y luego un 7. Dos decimales puedes mencionar nomás. 41.66. Es que es como, mire, Espera, me vas a mostrar con cuántos. ahí está. Me da 41 así. Espera un poquito. No te veo, no te veo, no te veo. Ah, ya. 41.66. Ujú. Ah, yo. Están midiendo el tiempo, así que a eso le falta colocarle la unidad de medición o el apellido, como generalmente también se hace la analogía. Entonces son 41.66, ¿qué cosa? En segundos, porque si no se mide como en segundos, ¿no? Segundos, correcto, Ah, ya. segundos, muy bien. ¿Alguien más llega al mismo resultado por casualidad? ¿Alguien que lo haya calculado? ¿Someone? Ahí la Vale dijo que también le dio. ¿Dónde Digo, está? el Maximiliano. Eso. No, es que no tengo el chat abierto. Ya, perfecto. Gracias, Max. Bueno, destapemos aquí. Es 41.66 periódico, perfecto. Segundos, ¿ya? Y el 6 periódico se puede hacer una aproximación por exceso y transformarlo a el decimal siguiente más alto que viene, que sería el 7. Así que respuesta, a la carga le toma 41.67 segundos circular por el conductor. Bien, esos son ejercicios de intensidad de corriente. Bueno, ¿alcanzaron a ver algo acerca de la ley de Ohm por casualidad? Hola. Ah, No te desconectes. ya. ¿No que se Creo que acuerdan? sí. ¿Sí? Hola, Creo que hola, no. disculpe, tenía un problema con el internet. Hola, no, no te preocupes, estamos repasando, como la semana pasada no tuvieron clase, estamos haciendo un repaso de las cosas que habían visto con Pamela, también así como Creo que rápidamente. no lo vimos. Estoy seguro. Ya. De todas maneras, esto es lo que, como la parte que nos vamos a detener un rato, me refiero a detener con esta unidad, ya, que es el descubrimiento de la ley de Ohm. Eh, bueno, ya, estas cantidades ya las habíamos visto, ya había mencionado lo que era el voltaje, ya habíamos mencionado lo que es la resistencia eléctrica, ya lo habíamos estudiado. Recuerden que en el caso de la primera del voltaje, es una medición con respecto a eh, cuando algo que se llama el potencial eléctrico circula de mayor potencial a menor potencial. Ya cuando todas estas cargas, cuando hay muchas cargas en un lugar, estas se desplazan a un lugar donde hay menos cargas, ¿ya? Y ese desplazamiento o esas mediciones en el inicio, donde hay muchas cargas, y al final, donde hay menos carga, esa medición o esa diferencia es lo que se conoce como voltaje o la tensión, ¿ya? Eh, y en el caso de la resistencia eléctrica, ahí hemos visto que todos los materiales tienen impurezas, ¿ya? Que de alguna manera permiten el frenado, ¿ya? De las cargas cuando están circulando eh, por un conductor. Y además, otro factor que influye es estas electrones de valencia, que son los electrones que están, que son como los fáciles de sacar del núcleo atómico. Ya son electrones fácil de liberar y que permiten también el tránsito de la corriente. En algunos otros casos, estos electrones están muy, muy ligados al átomo, ¿ya? Y es súper difícil
removerlos. Y en ese caso, habíamos llamado que eran los materiales aislantes. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado lo que es fácil remoción, que son los materiales conductores, y tenemos por otro lado lo que es difícil de remover, casi imposible, que son los materiales aislantes. ¿Ya? Los materiales aislantes tienen una tremenda resistencia eléctrica, en cambio los conductores eléctricos tienen una baja resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, si bien la ley de Ohm acepta que la resistencia de un conductor dado no depende de la corriente ni del voltaje, en estricto rigor, esta no es constante, ¿ya? Ya que puede variar en función de los factores que estudiamos en la página 157, que son estas cantidades que aparecen acá, del libro. La ley de Ohm se define como la diferencia del voltaje, o esta diferencia O potencial sea, del ¿cómo sería voltaje. la diferencia de voltaje y gofa? Perdón, Albert. O sea, ¿cómo era la diferencia de voltaje? Hablando de diferencia de voltaje, ¿qué más? Ah, aquí estoy leyendo la formulita que está acá en la pizarra, ¿ya? Es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿ya? Esa es la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, uno puede mirar este diagrama de un circuito eléctrico, ¿ya? Donde acá hay una fuente de poder, ¿ya? Esto precisamente es una representación de un circuito eléctrico súper básico, ¿ya? Donde hay un suministro de energía al circuito, ¿ya? Donde tiene sus terminales, sus polos, un polo positivo, un polo negativo, y la corriente, como vimos, va a circular desde el potencial mayor, o sea, aquí parte, sigue la flecha, pasa por este dispositivo que es una resistencia eléctrica, ¿Una y pila? la pila es quien entrega la energía, ¿ya? Una ¿Pero batería, eso? una pila es la energía. Un segundito. En cambio, la resistencia eléctrica es algo que va a utilizar esa energía que se le está suministrando al circuito, como por ejemplo una ampolleta, ¿ya? Y la ampolleta va a utilizar esa energía y va a encenderse. ¿Sí? ¿Quién me dijo, profe, recién? Ah, pero en sí la ley de Ohm, ¿qué es? Tipo, como concretamente. Em, Espera, que estoy leyendo acá si tu respuesta aparece en la diapositiva. Em, es la expresión matemática ya que relaciona estas cantidades, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia, ya en un circuito eléctrico. Ya, esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm, acá aparece, la ley de Ohm, dice no sé. La ley de Ohm es una ley empírica, pues surgió de la experiencia y no del modelo, claro. Cuando se habla de empírico, surgió de experimentos, ¿ya? Y mediante experimentos se llegó a esta formulita. Eh, y no de un modelo científico planteado con anterioridad, ¿ya? Pregunta para ustedes, ¿qué tan recurrente creen que esto sea en ciencia? ¿Qué tan importante crees que sea plantear leyes científicas basadas en la experiencia? ¿Eso se da siempre o fue así como, o es como algo esporádico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo trabajan los científicos en ese caso? No cacho, profe. Mm, Pero la ley de Ohm es como la resistencia que se produce como en un circuito. no, es la relación matemática, ya, es la relación matemática, ya, que mezcla eh, el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, ¿ya? ¿Ya? Y lo que está diciendo aquí es que eh, es una expresión matemática que es directamente, ¿conocen el término directamente proporcional por casualidad? Sí, Entonces, manteniendo como constante de proporción a a la resistencia, mejor dicho, la R, ¿ya? Eh,
una expresión matemática que dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica, manteniendo la resistencia como una constante. Ya, eso es más que nada la ley de Ohm. Ya lo mantiene esta expresión matemática para poder determinar de otra manera o cuantificar nuevamente en este caso el voltaje, ¿ya? Y la resistencia eléctrica. Y por ende la corriente. Son esas cantidades. Pero si es como una fórmula, se debería aplicar siempre de la misma forma, así que Sí, yo creo que, o sea, sí se aplica recurrentemente, Sí, que cumple solo para aunque, algunos materiales. pero ahora como que se usan como otras cosas para poder medir como el voltaje o la intensidad, ¿no? Como con aparatitos, o sea, cosas. eso se puede hacer. Ya, sí se puede hacer, por ejemplo, utilizar multímetros y ese tipo de cosas, ya, No, para sí, poder pues, por hacer eso. las mediciones. Sí, sí se puede. Eh, sí. Amaro, déjame tu correo y te respondo porque no lo voy a hacer ahora en clases, ¿ya? Porque tengo que a cortar la clase y abrir los archivos y ese tipo de cosas. Así que si me puede mandar un correo, acá está, para yo responderte durante el día, para que me escribas y te respondo. Entonces, la ley de Ohm en general se puede representar de la siguiente manera, ¿ya? De tres maneras. ¿A qué te refieres, Albert, con de tres maneras? Entonces, puede estar la misma fórmula, Ah, la forma de claro, son las circunstancia cosas que se asociando la pueden. función de las variables. Sí, son de esa manera las podemos encontrar. Pero una representación gráfica, ya, que es la que iba a dar ahora, ya es eh, el monito acá, ya hace de resistencia eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está apretando la corriente, ya que está pasando a través de este tubito. ¿Ya? Eso es lo que representa. Y el voltaje, en el fondo, es algo que empuja la corriente. ¿Ya? Entonces, eh, la ley de Ohm describe estas cantidades en el sentido de que, por ejemplo, si para mantener un equilibrio en el circuito, ¿ya? Si la resistencia es muy grande, se va a necesitar, por ejemplo, mucho voltaje para poder empujar la corriente, para que pueda circular. O, por ejemplo, si este nudo es más pequeño, ya la corriente va a circular fácilmente, por lo tanto no es necesario un voltaje tan grande. ¿Ya? Ese tipo de deducciones se puede hacer al mirar la figurita. Bien, y aquí vamos a revisar unos ejemplos a continuación. De todas maneras, espera un poquito. De todas maneras, me dejaste con la duda, Sofía. Definición de... Ya mira, acá encuentro una definición bastante buena, que la vamos a agregar ahí en la diapositiva. ¿Dónde la colocamos? Dame un segundito que estoy editando esto. Ya. Eh, eh, compartir pantalla. Ya, ¿ven la diapositiva ahora? Sí, Ya, entonces la ley de Yo Ohm, creo que sí. agregué este párrafo que está acá, ya para responder a lo que me había preguntado Sofía, ¿cierto?
Sí, Ya. Entonces, la ley de Ohm representa un elemento fundamental para explicar ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Más concretamente, dicha ley estudia la relación que existe entre tres conceptos: la intensidad de corriente, la diferencia potencial o voltaje, vamos a escribir acá, y la resistencia eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que hace la ley de Ohm, ¿ya? Como definición. Bien, con esto revisamos algunos ejercicios como le mencionaba. Entonces, nuevamente tenemos la representación del circuito eléctrico, ¿ya? En general, es siempre así, ya la parte de cómo representar. Bueno, siempre de todas maneras se puede hacer un circuito mucho más complejo, con más resistencias, con más fuentes de energía, ya, etcétera. Ya, y se hacen circuitos bastante complejos. profe, Sí, dime. si yo en un circuito, ¿cómo yo aplico resistencia en un circuito como físicamente? Tipo, si yo abro un circuito, ya ahí tengo mi lamparita, eso, el foco, el botoncito, la pila. Ujú. ¿Cómo aplico resistencia? Ya, muy buena pregunta. Todas estas cosas que están acá, en general, son artefactos eléctricos que uno realmente puede ir a una tienda de insumos eléctricos, ¿ya? Y puede comprar estas cosas, ¿ya? Y son unas cositas chicas, ¿ya? Que les voy a mostrar un ejemplo. Son unas cositas chicas que en general no sé si alguna vez alguien ha abierto, por ejemplo, no sé, cualquier aparato electrónico. ¿Para qué es el código de colores? ¿Para qué cosa es el código de colores, Albert? Sí, código de colores. Sí, lo explico al tiro. Dame un segundito. En general la resistencia eléctrica son estos aparatitos que están acá, ¿ya? Son unas cositas chiquititas, del porte de una uña de largo, ¿ya? ¿Ya? Y por ejemplo, dentro de un circuito eléctrico, circuito eléctrico. Quiero ver, ando buscando resistencia. No hay ninguna foto así como de una tele por dentro o algo por el estilo. Pero, profe, ¿y para qué sirve la resistencia? Ya. Bueno, para responder tu primera pregunta, para ir a la pregunta de Albert y ahí responder su tercera pregunta, ya, ¿Mm? estas cositas que están acá son resistencias eléctricas, ya, donde, donde como vimos anteriormente, cada cosita que está acá, o estas cosas que se colocan en la placa, o dentro de un circuito eléctrico, cualquier aparato electrónico tiene estas cosas, ¿ya? Y cada tiene estas rayitas. Cada de estas rayitas corresponde un código, donde si uno descifra ese código mediante esta tabla que se ve acá, esto no lo vamos a hacer, no es necesario, ya solamente se lo estoy explicando, uno puede saber el valor de la resistencia. ¿Ya? Entonces, distintos componentes, ¿ya? Que están dentro del circuito funcionan con distintos voltajes. No todos van a funcionar, como por ejemplo, a los 220 voltios que entrega la corriente, la red eléctrica, ¿ya? Dentro de un circuito eléctrico, por ejemplo, dentro de un televisor, por decir algo, donde está lleno de estas cosas, de resistencias, ¿ya? Distintas partes del circuito tienen distintas funcionalidades, ¿ya? No sé, por decir algo, una parte del circuito va a controlar, no sé, el sensor
para recibir el control remoto, otro va a funcionar para controlar los parlantes, otro va a funcionar para la parte de, no sé, pues, de la sección de recibir imagen, como el HDMI, etcétera. Hay muchas partes dentro de un televisor y cada una de esas partes, como le digo, funciona con distintos voltajes. Entonces, eso es lo que hace la resistencia eléctrica. Hace disminuir el voltaje eh, dentro de un conductor eléctrico, ¿ya? Porque el voltaje que se encuentra al inicio, ya al inicio del resistor, ya por ejemplo, donde tengo marcado aquí, ya es menor que el voltaje de salida acá. Entonces, para eso se van colocando distintos lugares o de distintas maneras estos circuitos eléctricos, ¿ya? ¿Dónde lo puedes comprar? Estas cosas se compran en tiendas de electricidad, en general los venden. De hecho, me acuerdo que había una en Viña, en una galería, ya y yo compraba este tipo de cosas, pero y son re baratos, cuestan como 15 pesos, más o menos, 10, 15 pesos cada una. Son súper baratos. Circuito eléctrico, no sé, coloquemos televisor. Muestra el diagrama. Ya, pero aquí hay una placa. Eso lo quería ver. Esta placa posiblemente sea de un televisor antiguo. Pero quiero una imagen. Entonces, acá, por ejemplo, ya aquí esto, aquí dice lo que es fuente de poder de una TV LED. Ya, esta parte es súper ñoña, perdón. Pero es solamente para indicar, si ven en el zoom, por Ahí ejemplo, está la ahí se resistencia. ven esas resistencias que tienen el código de colores. Por ejemplo, ahí hay otra metida entre medio, ¿ya? Acá arriba hay dos más, ¿ya? Ahí hay una chiquitita, ahí que apenas se ve, ¿ya? Entonces, dependiendo del código de color, uno es el valor de resistencia que le va a colocar al circuito. Y insisto, todas las cosas electrónicas en la actualidad tienen esto, ¿ya? Solamente que estos como que vienen como integrados o pegados en la placa y son más chicos todavía de lo que se ven, por ejemplo, acá. ¿Ya? Pero, profe, ¿Sí? por ejemplo, si yo tengo mi circuito con la lamparita y todo, que Ujú. baje, que disminuya el voltaje, va a hacer que la lamparita brille más, que se gaste menos la Que brille, batería, que brille menos. Eso es lo que que va a brille hacer. menos. Exactamente. Pero, Sí. pucha, no. Para eso, es que si que tú no le puedes colocar más voltaje, porque de hecho primero, la cosa es que si tú le entregas más voltaje a un circuito eléctrico, ya, eh, primero la puedes quemar, así, de lleno. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando cuando se corta la luz, ya por ejemplo, como uno por seguridad de repente tiende a como a desenchufar todas las cosas porque cuando retorna la electricidad, Sí, pues como que hace. Si no, te- como que no lo apagas, ¿no? ya, por lo mismo, uno más que nada por seguridad, porque a veces cuando retorna la electricidad hay algunas como pics o alzas de voltaje, y esos pics Mm. o altas de voltaje superan los 220 voltios. En general, superarlo, es decir, llegar a 250, 270, y eso puede dañar los equipos. Ya, generalmente se Ah, sí, queman. sí, sí, ¿Ya? cacho. ¿Y usted sabe por qué dicen que los enchufes en 220 voltios y esas Ah, cosas? ¿Como Albert, perdón? ¿Usted sabe por qué dice que los enchufes dicen 220 voltios? ¿Para qué? ¿Por, por qué los enchufes dicen eso? Sí. Porque esa es el voltaje de la red eléctrica en Chile. A 220 voltios funciona. al final, perdón, perdón, perdón. Sí, pregúntame. Ah, no, al final, la cosita que es para bajar el voltaje es para que no cuando los equipos como que no se mueran cuando se corte la luz. En general tienen como una sección para evitar eso que se llama ¿cómo se llama ese instrumento eléctrico?
tienen una, a ver, así como después de la parte de que alimenta el circuito, viene un dispositivo que protege fusible, ¿ya? Viene un fusible, ya que protege el circuito en caso de que, por ejemplo, si hay alguna alza de voltaje. El fusible es un aparatito bien sencillo, ya que tiene un cable conductor al interior, ya, ¿Mm? y que ese cable conductor funciona o está como calibrado para que siempre trabaje con un rango cercano a 220 voltios. Entonces, por ejemplo, si viene una alza de voltaje, ese cablecito, ese conductor, simplemente se va a cortar, ¿ya? Y se va a cortar de manera de que haga no siga el flujo de corriente o voltaje al circuito alimentándolo, lo protege. Eso es un fusible. Ay, Eh, Bien, como en resumen, todos los circuitos eléctricos ya deben tener resistencias eléctricas. Ya, incluso como les decía, la ampolleta eléctrica, la ampolleta que ilumina el techo, ya, que ilumina la casa, eso es una representación de una resistencia eléctrica. Ya. Así que está en todos lados. O el hervidor eléctrico. El hervidor también. No sé si han visto en los hervidores cómo es por dentro, que tiene como unos espirales. ¿Ya? Ese espiral es una resistencia eléctrica. ¿Ya? Eso es de lleno una resistencia eléctrica. De otra manera, no como la estamos viendo acá en estos dibujos, en este circuito, ¿ya? Sino que representa una resistencia eléctrica. Bien, volviendo al ejercicio, ya que estamos acá, entonces, leamos el enunciado. Ya, calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohm y funciona con una batería cuya diferencia o con una diferencia potencial de 30 voltios. Entonces, eh, la manera de representar el circuito es, tenemos acá la batería, ya, la batería siempre tiene un terminal positivo y un terminal negativo, siempre. Ya es cosa de que vean, por ejemplo, una pila tiene un más y tiene un menos. Ya, esto que está acá es la representación de una pila, por ejemplo, o de una batería. Que O sea tiene que, profe, o sea que las teles tienen pilas o no. si es que tienen es que a ver, sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Eh, Esto que está acá, ya, o los 30 volts, o se representa la manera en que se le suministra energía al circuito. En el caso, por ejemplo, de las televisores, de los televisores, ya, todos o la gran mayoría funciona con 220 volts, o sea que voy a enchufarlo directamente a la corriente. Ya, entonces, esto que está acá haría de representación del enchufe de la corriente, ya, yo enchufo y paso un cable. Y por supuesto, todo esto vendría siendo el cable. Y acá en este lugar donde está la resistencia, bueno, vamos a colocar el circuito eléctrico completo. ¿Ya? Y bueno, dependiendo del televisor, va a ver si algunos tienen pila o no tienen pila. La verdad que deben existir algunos que tengan, como que funcionen con pila. ¿Ya? Pero esa pila de las redonditas. Eh, ¿Cuáles son? ¿Unas chiquititas? Sí, esa. Eh, ¿Deberían? No sé, supongo. La verdad que no sé. Pero es que por el voltaje, no sé, que esos son muy chiquititos, ¿no? Porque tienen un voltaje muy pequeño. Entonces por eso no lo sé. Bien, en el caso de este ejercicio, entonces, si colocamos acá la fuente que alimenta el circuito con 30 volts, esto empieza a circular una corriente donde va a pasar por el resistor de 30 volts, ¿ya? Va a disminuir el potencial, ¿ya? Y el circuito nuevamente lo alimenta y así esto eternamente, ¿ya? Circulando la corriente. Solución, para darle solución a este problema, basta con retomar los datos del problema, que en el caso sería que la resistencia R, ¿ya? La resistencia es 10 ohms, ¿ya? Y el voltaje, aquí hay un problema, ya, porque el voltaje aquí debería ser un 30, ya está mal tipeado, ¿ya? El voltaje son 30 volts.
Por lo tanto, como incógnita queda la resistencia, perdón, la corriente eléctrica. Esa es nuestra incógnita. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, a la anterior, ya podemos resumir las formulitas con este triángulo igual como lo hicimos con la intensidad de corriente, lo podemos resumir En con ese triángulo, este triángulo. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, voy a taparla aquí donde tengo la cruz, el puntero, y me va a quedar que es la división entre el voltaje el partido voltaje por y la la resistencia. resistencia. ¿Ya? Esa es la manera de Si calcular la quieres calcular la intensidad. resistencia, es la diferencia entre el voltaje y la intensidad. Exactamente. Y si quieren calcular el voltaje, es la multiplicación de la corriente con la resistencia. ¿Ya? Así que volvemos al ejemplo. Por lo tanto, resuelvo la división. Me va a quedar que la corriente es el voltaje partido por la resistencia, o sea que es 30 volt partido por 10. Resultado final es igual a 3 amperes. ¿Ya? Bastante, bueno, yo lo encuentro que es sencillo porque estudié esto, pero no sé si ustedes lo encuentran sencillo o no, porque creo que estas son como las primeras fórmulas que ven como en física y en general cuando tengan física el próximo año y los años siguientes. Hay muchas fórmulas en física y estas son como las primeras más sencillas, ¿ya? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se Fue entendió interesante, la verdad, el ejemplo que nos puso en particular con el tema de la tele. como Albert? No te escuché bien. Le digo que estuvo interesante el ejemplo que nos puso eso de la tele para poder entender mejor su funcionamiento. Ujú, perfecto. Con respecto al ejercicio, Albert, ¿lo entendiste? ¿El resto? Sí, profe. ¿Ya? Perfecto. No, sí, sí. Sí, está como bien. Ya. Bueno, esto ustedes después van a tener que hacer ejercicio. Ya les voy a mandar una guía para que puedan hacer ejercicio de esta parte. ¿Ya? Una guía con nota. Nos quedan 3 ejercicios más. Problema número 2. Calcula el voltaje, ¿ya? Entre los dos puntos del Ah, circuito de profe, una... ¿Sí? está convertido en la pantalla del Google, no de su presentación. O ¿En sea, serio? sí, Chuta. Gracias. que lo que debería hacer es compartir Ahí sí. pantalla, pero screen. Porque Sí. si se me olvida compartir lo que usted A está veces, viendo. ¿ahora lo ven o no? ¿El ejercicio? Sí, 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 ahora sí. Ya. Sí, profe. Ya, perfecto. Es que entonces recién estaba, no vieron el dibujito, este de acá, cuando estaba hablando. No, no lo No, vimos. No, ya, profe, recién lo acabamos de ver ahora. ya, bueno, lo que pasa es que le estaba diciendo de antes que para encontrar la fórmula ya es la división, para calcular la corriente, es la división de voltaje con la resistencia, ¿ya? Y los datos ya lo habíamos tomado, solamente que acá en el voltaje, ya este valor estaba mal escrito, aquí debería ser un 30 ya, de voltaje. Entonces, reemplazar los datos en la fórmula, que es voltaje partido por la resistencia, es 30 sobre 10, ya, y el resultado final es 3 amperes. Ya, porque como estamos midiendo corriente eléctrica, la corriente se mide en amperes. Ya, eso es lo que había explicado adelante. Ya. El siguiente, el 8. Calcula el voltaje entre dos puntos de circuito con una plancha por el que se atraviesa o por el que atraviesa una corriente de 4 amperes, 4 amperios. Y presenta una resistencia de 10 ohms. Entonces, acá hay un voltaje que no conozco que permite una circulación de una corriente de 4 amperes por el circuito, ¿ya? Pero en el camino de la corriente hay una resistencia de 10 ohms. ¿Ya? Solución. Del mismo modo del ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, que en este caso serían los 4 amperes para el caso de la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, que atraviesan sobre un circuito de la plancha y la resistencia de 10 ohms. Entonces, la I de intensidad de corriente es 4 amperes, la resistencia eléctrica es igual a 10 ohms, y finalmente el voltaje es nuestra incógnita. Entonces, si volvemos
a la diapositiva 5, el voltaje está acá arriba en la fórmula, y si yo cubro con el puntero, con el mouse, me va a quedar abajo la multiplicación de la corriente con la resistencia, ¿ya? Y por R. Esa es la formulita para calcular el voltaje. Ahí está. Entonces, el voltaje aparece acá multiplicando la corriente por la resistencia. Así que si la corriente eléctrica es 4 4 y amperes la resistencia es 10, y la resistencia es 10, el voltaje se mide en serían voltios, 40 4 voltios. V, y se coloca resultado final 40 voltios. ¿Ya? Eh, yo creo que les voy a dejar hoy día una guía para resolver ejercicios, ya con indicaciones para en el aula, para, sí, no que yo crea, lo voy a hacer. Les voy a dejar una guía con este tipo de ejercicios. Ya la verdad que son bastante sencillos, y pueden seguir los ejemplos. Ya estos ejemplos les voy a dejar subido el material ahora también, junto con las clases, la clase de Pamela, mi clase, para que puedan eh, ponerse al día y practicar también. Bien, no se vayan porque necesito pasarle la lista. Ya, así que esperemos un poquito. 115. Pasamos a menos por ciento, asistencia todo. Hoy día estamos a 8. Entonces, el 1 de septiembre no hubo clase. El 8. Rocío, Gabriel Barrios. Me parece que lo vi, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Acá estoy, profe. Ya, gracias. Catalina, Catalina Barrios. Presente. Voy a tratar un poquito más rápido. Lua Bustamante, Presente. Valentina Carmona, No está. ya, gracias. Camilo Cortés, Presente, profe. Luciano Centrone, Presente. Cristóbal de la Cuadra, me parece que también lo oí, ¿o no? Estaba por ahí. Sí, sí está. Cristóbal está por ahí. Julieta Gaete, Acá, profe. Dominga Gallardo, Presente. Paz González, Paz, no está, parece. Paz González. Seguimos. Lucas, Viriaco Lucas. Presente, profe. Ya, Gabriel Jordán, él no está. ¿O sí? No. Bueno, lo que les estoy diciendo presente pueden retirarse nomás, ya para que no quiten el recreo. Albert, si está. Martina,
Martina Lecurant. Presente, profe. Amaro Lemus, si está por ahí me habló. Michelle Malatesta. Presente. Guido Narbona. Presente. Raimundo Órdenes. Raimundo. Profe, se le echó a perder el micrófono. Ya, entonces está. Sí. Sofía Palma. Presente. Ah, una cosa, profe. La Sí. Joaquina no se pudo conectar San Juan porque no tenía internet en la casa. Ya, perfecto. Ok. Gracias por avisar. Mateo. Sí, Mateo Parada. Fernando Ríos. Presente. Matilde Salazar. Matilda. No, Matilda no está. Y la Joaquina. Matías Soto. Matías Soto tampoco está. Antonio Urqueta. Presente. Ya. Y Maximiliano Vera. Presente. Ya, estamos. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, nos Profe. vemos. Chao, chao. Buena semana. Chao. Profe, ¿Sí? antes que cancele le quería preguntar, Pregúntame. como llegó el informe este semestre, salía que yo estoy pendiente en física. Sí. ¿Me podría decir más o menos qué le debo? Porque yo recuerdo haberle enviado guías. Ya, perfecto, no hay problema. Ya, Tú me mandaste pero tú me le voy a mandaste un escribir correo. al correo. ¿Ah? Es que anoche una apoderada me mandó un correo, pero no me recuerdo si fue tu apoderada, porque Zulia no. Déjame revisar. Que no respondí anoche. Voy a responder hoy día. Ya, pero sí, mándame un correo, no hay problema, Ya. y ahí lo vemos. Ya, porque Ya. eso tengo que dejarlo soldado hasta el 22 de septiembre. Ya, así Ya, que profe. todavía hay tiempo. Nos quedan Ya. 2 semanas. Sí, ¿Ya? ya, bueno. Ahí nos Chao, vemos. profe. Chao.